Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Los invito a conocer el fascinante mundo de la trigonometría. La trigonometría es la parte de la matemática que estudia las relaciones existentes entre ángulos y lados de un triángulo rectángulo. A estos triángulos se les conoce como triángulos rectángulos porque poseen un ángulo recto, es decir, cuya medida es de 90 grados. Frente a este ángulo recto C, se va a ubicar el lado C minúscula, que también es conocido con el nombre de hipotenusa. Y los lados que conforman el ángulo recto, es decir, adyacentes al ángulo recto, son llamados catetos. En este caso, cateto A, porque se opone al vértice A mayúscula, y cateto B, porque se opone al vértice B mayúscula. Y bueno, pues, empecemos a conocer cada una de las relaciones que nos presenta la trigonometría entre ángulos y lados de un triángulo rectángulo. A la primera relación la ha denominado seno, cuya abreviatura sería sen, siempre referida a uno de los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo, en este caso al ángulo A mayúscula. Nos dicen que el seno de un ángulo agudo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ubiquémonos en el ángulo agudo A. El cateto opuesto sería aquel cateto que está al frente, en este caso A minúscula, sobre hipotenusa, que es siempre el lado que está frente al ángulo recto. En este caso nuestra respuesta sería entonces A sobre C. El seno del ángulo A es A sobre C. Nuestra siguiente razón trigonométrica es llamada coseno, cuya abreviatura sería cos, siempre referida a uno de los ángulos agudos, en este caso A. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ubiquémonos nuevamente en el ángulo A. El cateto adyacente quiere decir que está al lado, que está junto a el ángulo A en este caso. Y este cateto sería B. B sobre la hipotenusa, que ya sabemos que es el lado que se opone al ángulo recto, en este caso C. Ya tenemos dos razones trigonométricas, vamos a conocer la tercera. Aquí tenemos la tangente. La tangente es nuestra tercera razón trigonométrica. Su abreviatura TG o también conocida como tan, siempre referida a uno de los ángulos agudos, en este caso A. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ubiquémonos en A. El cateto opuesto ya lo sabemos reconocer, es el que está al frente y es A minúscula. Sobre cateto adyacente es el que está junto al ángulo A, que en este caso es B. A sobre B. A sobre B sería la tangente de A. Si hemos llegado hasta esta parte, reconociendo y memorizando cada una de estas relaciones, pues las tres relaciones que faltan ya nos serán mucho más fáciles de aprender porque son las inversas de cada una de estas tres que ya hemos mencionado. Veamos. Tenemos ahora a la cotangente. La cotangente es la inversa de la tangente, cuya abreviatura es CTG, mencionando al ángulo A. La cotangente, por ser inversa de la tangente, será justamente lo contrario, es decir, cateto adyacente arriba sobre cateto opuesto abajo. En este caso, la respuesta sería también invertida, B sobre A. Veamos la siguiente razón trigonométrica. La secante. La secante es la inversa del coseno, cuya abreviatura es seg, hablando del ángulo A. Como es inversa del coseno, será lo inverso también de su razón, es decir, hipotenusa arriba sobre cateto adyacente abajo. La respuesta sería C sobre B. Veamos la siguiente y última razón trigonométrica. Aquí tenemos a la cosecante. La cosecante es la inversa del seno y su abreviatura es CSC del ángulo A, que ya que es la inversa del seno, tendría que ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces su resultado C sobre A. Muy bien, ahora te invito a memorizar estas 6 relaciones y a comenzar a disfrutar de lo fácil que es la trigonometría.